Lucía Álvarez se miró en el espejo del lavabo del restaurante Salacaín, Madrid. Sus manos temblaban mientras alisaba su vestido negro, el mejor que tenía. Incluso después de perder 13 kilos, todavía se sentía fuera de lugar en este elegante restaurante donde las socialites delgadas cenaban pequeñas ensaladas. «Puedes hacerlo», se susurró, «solo es una cena». Pero no era solo una cena. Era una cena con Alejandro Suárez, uno de los solteros más codiciados de Madrid. El hombre cuyos ojos gris acero la habían seguido durante semanas en los eventos benéficos de la Cruz Roja Española que ella ayudaba a organizar. El hombre que finalmente la había invitado a salir, haciéndola preguntarse si estaba soñando. Respirando hondo, Lucía volvió a su mesa privada, intentando ignorar los susurros y las miradas de los demás comensales. Sabía lo que estaban pensando. ¿Qué hacía un hombre como Alejandro con alguien como ella? Alejandro se levantó al acercarse ella. Su traje perfectamente confeccionado resaltaba su alta y atlética figura. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado y su sonrisa podía derretir el corazón de cualquier mujer. Pero había algo más en su expresión esa noche, algo calculador que Lucía no percibió del todo. «He pedido champán», dijo acercándole la silla. «Estamos celebrando». El corazón de Lucía dio un vuelco. ¿Celebrando qué? En lugar de responder, Alejandro metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. El restaurante quedó en silencio. Lucía se llevó las manos a la boca cuando él se arrodilló. «Lucía Álvarez, ¿te casarías conmigo?» El anillo era enorme, un impresionante diamante que captaba cada luz de la habitación. Lucía no podía respirar. Solo llevaban 2 meses saliendo. Tenía que ser un sueño, pero apenas nos conocemos, balbuceó. La sonrisa de Alejandro no se desvaneció. «Sé todo lo que necesito saber. Eres amable, genuina y hermosa. No eres como la gente falsa de mi mundo. Di que sí, Lucía. Déjame darte la vida que te mereces». Las lágrimas llenaron sus ojos mientras asentía. «Sí, sí, me casaré contigo». El restaurante estalló en aplausos, pero Lucía no se dio cuenta de las sonrisas irónicas en algunas caras ni de los teléfonos grabando el momento. Estaba demasiado ocupada viviendo su cuento de hadas. Lo que no podía ver era la rápida mirada de Alejandro hacia una mesa específica, donde su exesposa Isabel estaba sentada con su nuevo marido. El rostro perfecto de Isabel se había puesto blanco de asombro. La fase 1 del plan de Alejandro estaba completa. La boda fue una ceremonia apresurada, planeada en solo 6 semanas. Lucía quería algo sencillo, pero Alejandro insistió en una gran celebración en el Hotel Ritz Madrid. Quería que todos los vieran intercambiar votos. «Vas a ser una Suárez ahora», le dijo. «Todo tiene que ser perfecto». Perfecto significaba un vestido de alta costura de rosa clara que costaba más que el salario anual de Lucía. Perfecto significaba cientos de invitados que no conocía. Perfecto significaba fotógrafos de revistas, documentando cada momento. De pie en el altar, Lucía se sintió como una princesa con su vestido blanco fluido. Había perdido otros 7 kilos para la boda, pero todavía no se parecía a las otras mujeres del círculo social de Alejandro. No importaba. Él la amaba, o eso creía. La recepción fue un torbellino de champán, baile y felicitaciones de extraños. Isabel hizo una aparición besando con aire en la mejilla a Alejandro y mirando a Lucía con frialdad. «Qué inesperado», ronroneó Isabel. «Siempre te gustó hacer declaraciones, querida». Lucía no entendió el intercambio, pero Alejandro apretó su cintura. Su sonrisa parecía más una sonrisa irónica. La luna de miel fue de 2 semanas en Ibiza. Alejandro pasó la mayor parte del tiempo en su teléfono, alegando emergencias laborales. Lucía trató de no sentirse decepcionada. Se dijo que esto era normal para un ejecutivo ocupado como él. La realidad golpeó con fuerza cuando regresaron a Madrid. Alejandro insistió en asistir a todos los eventos sociales, exhibiéndola como un trofeo. Pero en casa era distante, trabajando hasta tarde la mayoría de las noches. Cuando ella intentó prepararle la cena, apenas tocó la comida.
Tengo una gala benéfica esta noche, anunció una tarde, ajustándose la pajarita en el espejo. Tú deberías quedarte en casa, te has visto cansada últimamente. El corazón de Lucía se hundió. Este era el tercer evento de esta semana, al que él había ido sin ella. Soy tu esposa. ¿No debería estar allí? Has hecho suficientes apariciones últimamente. Además, estas cosas pueden ser tan tediosas. Te aburrirías. Ella lo vio irse, sintiéndose vacía por dentro. Más tarde, esa noche, mientras navegaba por las redes sociales, vio fotografías de la gala. Alejandro estaba allí, riendo con Isabel y otras personas hermosas. Los comentarios a continuación fueron crueles. Supongo que dejó a la esposa en su jaula esta noche. ¿Dónde está su caso de caridad? Isabel debe estar amando este matrimonio de venganza. Matrimonio de venganza. Las palabras golpearon a Lucía como una bofetada. Pasó toda la noche leyendo artículos antiguos, uniendo las piezas. El divorcio de Alejandro e Isabel había sido brutal, salpicando todos los periódicos españoles. Ejeje, El País, ABC. Ella se había llevado la mitad de su fortuna, lo había humillado públicamente y luego se había casado con su mayor rival comercial. Y solo 2 meses después, él había comenzado a cortejar a Lucía. Ella todavía estaba sentada en la computadora cuando Alejandro llegó a casa al amanecer, oliendo a whisky escocés de alta gama. Se congeló al ver su rostro. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, preguntó en voz baja. ¿Fue algo real? Lucía. Dime la verdad. Su voz se quebró. ¿Alguna vez me amaste? El silencio de Alejandro fue respuesta suficiente. La fachada perfecta se agrietó, revelando la cruel verdad que había debajo. Necesitaba que todos me vieran feliz, dijo finalmente. Necesitaba que Isabel viera que había superado la situación. Tú eras conveniente. Lucía sintió que su mundo se derrumbaba. Cada beso, cada momento tierno, todo había sido una actuación. Ella era solo un peón en su juego de venganza. Se levantó lentamente, secándose las lágrimas. Conveniente, repitió. Bueno, ya no seré conveniente. Mientras caminaba hacia su habitación para preparar una maleta, Alejandro la llamó. No, seas dramática. Obtuviste todo lo que querías, el dinero, el estilo de vida, el nombre. No es suficiente. Lucía se volvió para enfrentarlo por última vez. Quería amor, Alejandro. Amor verdadero, y eso es lo único que no puedes fingir. Esa noche se fue sin nada más que su ropa y su dignidad. Los medios de comunicación tendrían un día de campo, pero ya no le importaba. Su cuento de hadas se había convertido en una pesadilla, pero este no era el final de su historia. Era solo el comienzo. 3 meses después de dejar a Alejandro, Lucía estaba sentada en su pequeño apartamento de estudio, mirando las escrituras de divorcio. Su abogada había resaltado dónde debía firmar. Una firma y ella se iría sin nada, exactamente lo que quería. Su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de la hermana de Alejandro, Inés Suárez. Por favor, habla con él. Es un desastre sin ti. Lucía lo borró sin responder. Había recibido docenas de estos mensajes, todos diciendo lo mismo. Alejandro no comía, no dormía, bebía demasiado, pero ella no podía preocuparse. Ya no punto, el apartamento podría ser pequeño, pero era suyo. Había encontrado un trabajo en una pequeña agencia de marketing en Madrid y aunque el salario no era nada parecido a lo que había tenido como señora Suárez, se sentía bien ganar su propio dinero de nuevo. Su teléfono sonó. Esta vez era Javier Ruiz, su nuevo jefe. Lucía, te necesito en la oficina. ¿Recuerdas la propuesta que trabajaste para la cuenta del señor García? Quieren verla. Hoy, su corazón se aceleró. Esta era su oportunidad de demostrar su valía. Estaré allí en 20 minutos. Mientras se apresuraba a prepararse, Lucía se miró en el espejo. Apenas se reconocía a sí misma. El peso se le estaba derritiendo. No por dieta esta vez, sino por el estrés y el trabajo duro. Su rostro parecía más afilado, sus ojos más duros. Había desaparecido la mujer suave e ingenua con la que se había casado Alejandro.
La reunión con el señor García salió mejor de lo que ella había esperado. Sus ideas eran frescas, innovadoras. Cuando terminó de presentar, el señor García se levantó y le estrechó la mano. Un trabajo impresionante, señora Álvarez. Nos gustaría seguir adelante con su campaña. Javier estaba radiante. Esta es la cuenta más grande que hemos conseguido este año. Acabas de salvar nuestro trimestre. Al volver a su escritorio, Lucía se sintió increíble. Por primera vez en meses, no estaba pensando en Alejandro ni en el desastre que había hecho de su vida. Pero la vida tenía otros planes. ¿Viste esto? Su compañera de trabajo Ana se acercó corriendo con una tableta en la mano. En la pantalla había una página de cotilleos, similar a una versión española de TMZ, con la cara de Alejandro salpicada en ella. El titular hizo que el estómago de Lucía se revolviera. Heredero Suárez hospitalizado tras sobredosis. Fuentes atribuyen la causa a la ruptura matrimonial. Abajo había una fotografía de Alejandro siendo llevado en una camilla al Hospital Universitario La Paz, Madrid. Se veía terrible, delgado y pálido, nada parecido al hombre poderoso con el que se había casado. «Deberías llamarlo», dijo Ana suavemente. «Pase lo que pase entre ustedes». «Fue una mentira», la interrumpió Lucía. «Todo fue una mentira». Pero esa noche, sola en su apartamento, no podía dejar de pensar en él. El Alejandro del que se había enamorado, o creía que se había enamorado, nunca hubiera sido tan imprudente. ¿Le había hecho esto ella? Su teléfono volvió a sonar. Inés. Antes de que cuelgues, la voz de Inés estaba desesperada. «Escucha, sé que lo que hizo fue imperdonable, pero Lucía, hay algo que no sabes. Ya sé suficiente». «No, no lo sabes. Isabel no solo se llevó su dinero en el divorcio, se llevó a su hija». El mundo de Lucía se detuvo. «¿Qué?» «Emily, tiene 5 años. Isabel obtuvo la custodia completa, la mudó a Londres con su nuevo marido. Alejandro solo puede verla 2 veces al año. El matrimonio, la venganza, nunca se trató del dinero. Él quería herir a Isabel de la manera en que ella lo hirió a él, pero nunca tuvo la intención de herirte a ti». Lucía se hundió en su cama, con la mente dando vueltas. «Una hija. ¿Cómo no lo había sabido? Él no dejaba que nadie te lo dijera», continuó Inés. «Estaba avergonzado. El gran Alejandro Suárez perdiendo todo lo que importaba. Cuando te conoció, eras tan diferente a Isabel, tan real. El plan comenzó como venganza. Pero Lucía, vi a mi hermano enamorarse de ti de verdad, solo que se dio cuenta demasiado tarde». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Lucía. «¿Por qué me dices esto ahora?» «Porque los médicos dicen que puede que no sobreviva la noche y te está pidiendo». El pasillo del hospital parecía interminable. Los tacones de Lucía hacían clic en el suelo pulido mientras seguía a Inés hasta la UCI. Sus manos temblaban. Ni siquiera sabía por qué había venido. A través de la ventana podía verlo. Alejandro parecía pequeño en la cama del hospital, rodeado de máquinas que emitían pitidos. Su cabello perfecto había desaparecido, reemplazado por un revoltijo de rizos oscuros. Había perdido la máscara de poder y control que siempre usaba. Isabel estaba allí, parada junto a su cama con su hija. La niña tenía los ojos grises de Alejandro. «Papá», decía Emily, «tienes que despertarte. Prometiste llevarme al zoo». Isabel levantó la vista y vio a Lucía. Por un momento, algo parecido a la culpa brilló en sus rasgos perfectos. Acercó a Emily. «Vamos, cariño, tomemos un helado mientras papá descansa». Cuando pasaron junto a Lucía en la puerta, Isabel se detuvo. «Nunca quise que nada de esto pasara». Lucía no dijo nada. Entró lentamente en la habitación observando los monitores, los goteos intravenosos, el caparazón del hombre que alguna vez había amado. Los ojos de Alejandro se abrieron. Cuando la vio, las lágrimas llenaron sus ojos inmediatamente. «Viniste», susurró. «No debería haberlo hecho». «Lo sé». Su voz era débil. «No me lo merezco. No te merezco. Nunca lo hice». Lucía se sentó en la silla junto a su cama, manteniendo la distancia. «¿Por qué no me contaste sobre Emily?» «Porque entonces lo entenderías».
Verías lo destrozado que estaba, lo dañado. Era más fácil ser el villano. Él le tomó la mano. Ella le permitió que lo hiciera. Pensé que podía usarte para herir a Isabel. En cambio, destruí lo mejor que me ha pasado en la vida. Los discursos bonitos no arreglarán esto, Alejandro. Lo sé. Sus ojos se estaban cerrando de nuevo. Los medicamentos lo estaban arrastrando. Pero tenía que decírtelo. Tenía que hacerte entender. Te amo, Lucía. De verdad. Demasiado tarde, pero de verdad. Cuando su mano se aflojó en la de ella, los monitores comenzaron a sonar. Las enfermeras entraron corriendo, empujándola a un lado. Código azul, traigan una camilla de emergencia. Lucía retrocedió de la habitación, con el corazón latiéndole con fuerza. Miró a través de la ventana mientras luchaban por salvar la vida de Alejandro, sus propias. Emociones eran una tormenta que no podía navegar. Había venido aquí para cerrar el capítulo. En cambio, se sentía más confundida que nunca. La verdad sobre Emily lo cambió todo, y nada a la vez. Alejandro todavía la había usado, todavía la había humillado, pero ahora ella entendía por qué. La pregunta era, ¿podría la comprensión llevar al perdón? E incluso si pudiera, ¿era el amor suficiente para reconstruir lo que habían roto? Los médicos lograron salvar la vida de Alejandro esa noche, pero Lucía no se quedó a verlo despertar. Salió del hospital y se entregó al trabajo, tratando de olvidar la forma en que su mano se había sentido en la suya, tratando de ignorar el dolor en su corazón. Pasaron 2 semanas. La campaña de García despegaba y Javier la había ascendido a directora de cuentas senior. Estaba demasiado ocupada para arrepentirse, demasiado concentrada para llorar. Al menos eso era lo que se decía a sí misma. «Tienes otro envío», anunció Ana, señalando las rosas sobre el escritorio de Lucía. Llegaban todos los días ahora de diferentes colores, siempre con la misma nota. «Lo siento. Por favor, habla conmigo». A Lucía las tiró a la basura como todas las demás, pero esta vez algo diferente cayó del ramo. Un dibujo infantil hecho con crayones, un retrato familiar, un hombre alto, una niña pequeña y una mujer con cabello castaño largo como el de Lucía. «Para mí quizás, mami», decía la nota con letras temblorosas. «Papá dice que tú lo haces feliz. Por favor, regresa. Te quiere, Emily». Las manos de Lucía temblaban mientras miraba el dibujo. La esperanza inocente en esas líneas de crayón rompió algo dentro de ella. Su teléfono vibró. Un mensaje de Inés. «Lo liberan hoy. Viene a una casa vacía. Solo pensé que debías saberlo». Esa noche Lucía no pudo dormir. Seguía viendo el dibujo de Emily. Seguía escuchando las palabras de Alejandro en el hospital. A las 3 de la mañana tomó una decisión. El guardia de seguridad del edificio de Alejandro la reconoció y la dejó subir sin llamar. Todavía tenía su llave, pero llamó de todos modos. Alejandro abrió la puerta, pareciendo un fantasma de sí mismo. Sin traje de diseño, solo pantalones de pijama arrugados y una vieja camiseta. Sus ojos estaban enrojecidos, su rostro sin afeitar. «Lucía», susurró su nombre como una oración. «Necesitamos hablar. Hablar de verdad. No más mentiras». Se sentaron. En su sala de estar, las luces de la ciudad brillando a través de las ventanas. La misma habitación donde alguna vez habían planeado su futuro, donde todo se había derrumbado. «Comienza con Emily», dijo Lucía. «Dime todo». Y él lo hizo. Cómo conoció a Isabel en la universidad, cómo se enamoró perdidamente. La boda, de cuento de hadas, el nacimiento de Emily. Luego las infidelidades de Isabel, el feo divorcio, la batalla por la custodia que perdió porque el nuevo marido de Isabel tenía más dinero, más influencia. «Vi cómo se llevaban a mi hija», dijo con la voz quebrada. «Isabel sabía exactamente cómo herirme. ¿El dinero? No me importaba eso, pero Emily era mi mundo entero. Así que decidiste herir a Isabel a cambio, usándome a mí». Las manos de Alejandro temblaban. «Al principio sí, tú eras todo lo que Isabel no era. Amable, genuina, real. Pensé que si me casaba con alguien tan diferente a ella, la volvería loca.
Le mostraría a todos que no era tan especial. Y funcionó, ¿verdad? La voz de Lucía era amarga. Todos se rieron de la chica gordita que pensó que podía ser una Suárez. Isabel estaba humillada. Tuviste tu venganza. Pero entonces algo sucedió. Alejandro se acercó, sus ojos desesperados. Algo que nunca planeé. Tú sucediste, Lucía. Tu sonrisa por la mañana, la forma en que tarareabas mientras cocinabas, cómo realmente escuchabas cuando hablaba. Antes de darme cuenta, la venganza ya no importaba. Tú sí. ¿Cuándo?, exigió. ¿Cuándo cambió? ¿Recuerdas ese fin de semana en la casa en la playa de Marbella? Cuando nos sorprendió la lluvia al volver de la cena. Estabas riendo, bailando bajo la tormenta, sin preocuparte por tu vestido arruinado o tu maquillaje. Tan completamente libre. Ahí fue cuando supe que estaba en problemas. Ahí fue cuando me di cuenta de que me estaba enamorando de mi propia esposa. Lucía recordó esa noche. La forma en que la había besado bajo la lluvia, la había abrazado como si fuera preciosa. ¿Había sido real incluso entonces? Pero seguiste rechazándome, dijo ella, después de que regresamos a la ciudad, porque era un cobarde. Se pasó las manos por el cabello desordenado. El plan estaba funcionando demasiado bien. Isabel estaba perdiendo el control, amenazando con llevarse a Emily completamente. Entré en pánico. Pensé que si me distanciaba de ti, me concentraba en el plan original, pero solo huía de lo que sentía. ¿Y ahora? ¿Ahora? Se rió tristemente. Ahora sé lo que es el amor verdadero. Y sé lo que es perderlo. Las drogas, la bebida. No intentaba morir, Lucía. Intentaba dejar de sentir este vacío donde tú solías estar. Las lágrimas rodaban por sus mejillas ahora. No puedo simplemente perdonarte, Alejandro. Me rompiste el corazón. Lo sé. Él alcanzó su mano. Luego se detuvo. No espero el perdón. Solo necesito que sepas la verdad. Todo. Y necesito que sepas que estos últimos 3 meses sin ti han sido un infierno. No por los chismes o el escándalo, sino porque te extraño. A ti, la verdadera tú, la mujer de la que me enamoré de verdad. Una vocecita vino del pasillo. ¿Papá? Ambos se giraron. Emily estaba allí en pijama, abrazando un conejo de peluche. La madre de Isabel, que la cuidaba ese fin de semana, apareció detrás de ella. Lo siento, dijo la mujer mayor. Tuvo una pesadilla. Los ojos de Emily se iluminaron cuando vio a Lucía. Viniste, como en mi dibujo. Antes de que nadie pudiera detenerla, corrió hacia Lucía y la abrazó. ¿Vas a ser mi nueva mami ahora? Papá está mejor cuando estás aquí. Lucía sintió su corazón abrirse. Abrazó a la niña, encontrándose con la mirada de Alejandro por encima de su cabeza. En ellos vio esperanza, miedo y algo más. Amor puro, sin reservas. El tipo que no se podía fingir. El tipo por el que podría valer la pena luchar. Después de esa noche todo cambió. Lucía no volvió a vivir con Alejandro, pero aceptó probar terapia. Comenzaron a reunirse 2 veces por semana con la doctora Sofía Ramírez, tratando de reconstruir lo que habían roto. Isabel no estaba contenta con el creciente apego de Emily a Lucía. Comenzó a inventar excusas para cancelar los fines de semana de Alejandro con su hija. La batalla por la custodia se estaba intensificando nuevamente. Está usando a Emily para herirnos, rugió Alejandro una noche después de otra visita cancelada. Igual que la usó para herirme antes. Lucía lo vio caminar por su sala de estar, notando cómo había recuperado el peso que había perdido, cómo la luz volvía a sus ojos. Tal vez deberíamos hablar con ella, de mujer a mujer. Isabel no escucha a nadie. Puede que me escuche a mí. Así fue como Lucía se encontró sentada frente a Isabel en el Hotel Mandarín Oriental Ritz, Madrid, al día siguiente. Isabel se veía perfecta como siempre con su traje de diseño, pero había sombras debajo de su maquillaje. «Estás cometiendo un error», dijo Isabel, revolviendo su café intacto, recibiéndolo de vuelta después de lo que hizo. «¿Como si tú cometieras un error al quitarle a su hija?» La mano perfectamente manicurada de Isabel tembló. «No entiendes. Cuando me casé con Ricardo,
Prometió darle a Emily todo, las mejores escuelas, las mejores oportunidades. Ella ya tenía todo lo que necesitaba. Tenía un padre que la amaba. El amor no paga la escuela privada. El amor no abre puertas. Lucía se inclinó hacia adelante. ¿Es eso lo que realmente crees? ¿Que el dinero importa más que el amor? Algo se quebró en la máscara perfecta de Isabel. Crecí sin nada, viendo a mi madre fregar pisos para mantener comida en la mesa. Juré que mi hija nunca conocería esa vida. ¿Y ahora? ¿Eres feliz, Isabel? ¿Emily? Las lágrimas aparecieron en los ojos de Isabel. Ella las limpió rápidamente. Llora por él todas las noches. Ruega por verlo. Y ahora habla de ti constantemente. Quizás mami. Ella escupió las palabras como si supieran amargas. Entonces, deja que vuelva a casa. Podemos llegar a un mejor acuerdo. Emily merece tenernos a todos en su vida. Isabel guardó silencio por un largo momento. Ricardo quiere mudarse a Londres permanentemente. Dice que hay mejores oportunidades allí. ¿Y qué quieres tú? Quiero... La voz de Isabel se quebró. Quiero que mi hija deje de odiarme. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Alejandro se reunía con sus abogados. La batalla por la custodia había agotado sus cuentas, pero no le importaba. Vendería todo lo que poseía para mantener a Emily cerca. Su teléfono vibró. Un mensaje de Lucía. Voy para allá. Grandes noticias. Llegó 1 hora después, prácticamente radiante. Acabo de almorzar con Isabel. Alejandro se tensó. ¿Qué quería? Hacer un trato. Custodia conjunta. Emily se queda en Madrid, divide el tiempo entre ambos hogares, pero hay una condición. Por supuesto que la hay. ¿Qué quiere? ¿Dinero? ¿La casa de verano? Lucía negó con la cabeza. Quiere que todos vayamos a terapia familiar. Tú, yo, ella, Ricardo, por el bien de Emily. Alejandro la miró conmocionado. ¿Isabel aceptó esto? Creo que está cansada de pelear. Y Lucía sonrió suavemente. Creo que verte casi morir la asustó. La hizo darse cuenta de lo que Emily perdería. Alejandro abrazó a Lucía, respirando su aroma familiar. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo mejoras todo? Porque veo lo bueno en la gente, incluso cuando ellos mismos no pueden verlo. Él se apartó para mirarla. Vuelve a vivir conmigo. Alejandro, sé que todavía estamos solucionando las cosas, pero te extraño. Emily te extraña. Este lugar no es un hogar sin ti. Lucía tocó su rostro suavemente, el rostro del que se había enamorado 2 veces ahora. Una vez cuando llevaba una máscara y otra vez cuando mostró su verdadero ser. Una condición, dijo ella. No más mentiras, nunca. No más mentiras, prometió él. No más juegos. Solo nosotros construyendo algo real. Esa noche cenaron con Emily. Los ojos de la niña se iluminaron cuando Lucía la ayudó con su tarea, cuando hornearon galletas juntas, cuando todos se acurrucaron en el sofá para ver películas. No era perfecto. Todavía tenían un largo camino por recorrer. Pero mientras Lucía veía a Alejandro leerle un cuento a Emily antes de dormir, con su voz haciendo todas las voces de los diferentes personajes, supo que esto era lo que había querido todo el tiempo. No venganza, no estatus social. Solo esto, una familia construida sobre el amor, el perdón y las segundas oportunidades. Más tarde, acostados en la cama, Alejandro la abrazó. No te merezco, susurró. No, estuvo de acuerdo ella. Pero estás aprendiendo a hacerlo. Fuera de su ventana, la ciudad brillaba como estrellas. En algún lugar, Isabel estaba arropando a Emily en su otra cama, tal vez pensando en los cambios que se avecinaban para su complicada familia. El mañana traería nuevos desafíos, pero esta noche, en la tranquila oscuridad, Lucía finalmente sintió paz. El cuento de hadas no había terminado como esperaba. Había terminado mejor, desordenado, real y verdadero. 3 meses después de su nuevo acuerdo de custodia, las cosas finalmente se estaban estableciendo en un ritmo. Emily pasaba los días de semana con Isabel y los fines de semana con Alejandro y Lucía. Las sesiones de terapia familiar, aunque tensas al principio,
Les estaban ayudando a todos a comunicarse mejor. Pero la paz nunca dura mucho en la alta sociedad madrileña. El problema comenzó en la fiesta de cumpleaños número 7 de Emily. Habían decidido hacer una gran celebración en la casa de Isabel, con ambas familias presentes. Todo iba bien hasta que Ricardo, el marido de Isabel, bebió demasiado. «Mírenlos a todos jugando a las familias felices», se burló, acorralando a Alejandro junto a la piscina. «Creen que han ganado, ¿verdad? Consiguiendo que Isabel acepte este disparate de custodia». «Esto no se trata de ganar», dijo Alejandro en voz baja. «Se trata de Emily. Siempre se trata de Emily contigo. Tal vez si hubieras estado tan involucrado cuando estabas casado con Isabel». «No». La voz de Alejandro era peligrosa, pero Ricardo estaba demasiado borracho como para notar la advertencia. «¿Sabes qué es gracioso? Isabel solo se casó conmigo para ponerte celoso. Y ahora mira, prácticamente está rogando por pasar tiempo contigo y tu nueva causa benéfica». El puño de Alejandro conectó con la mandíbula de Ricardo antes de que nadie pudiera detenerlo. Ricardo tropezó hacia atrás, cayendo a la piscina con un chapuzón que hizo gritar a los niños y jadear a los padres. «¡Papá!», gritó Emily, corriendo hacia el borde de la piscina. «Deténganse». Isabel agarró a su hija tirándola hacia atrás. «Ricardo, sal de esa piscina ahora mismo». Lucía corrió hacia Alejandro, agarrándole del brazo antes de que pudiera hacer más daño. «Piensa en Emily», susurró. «Esto no está ayudando». La fiesta se disolvió en el caos. Mientras la seguridad escoltaba a Ricardo, él ya estaba hablando por teléfono con su abogado. Isabel estaba llorando, Emily estaba inconsolable, y los otros padres estaban apresurando a sus hijos lejos de la escena. Esa noche, después de que habían hecho dormir a Emily en su apartamento, Lucía confrontó a Alejandro. «Podrías haber arruinado todo hoy. El acuerdo de custodia, la paz con Isabel. Me llamó una causa benéfica». Las manos de Alejandro todavía temblaban de rabia. «No me importa lo que me llame. Hemos trabajado demasiado duro para esto, Alejandro. Emily necesita estabilidad». Pero la estabilidad no estaba en las cartas. A la mañana siguiente, Isabel apareció en su puerta llorando. «Ricardo está pidiendo el divorcio», dijo desplomándose en su sofá, «y está amenazando con exponerlo todo». «¿Qué quieres decir con todo?», preguntó Lucía. Isabel miró a Alejandro. «Sabes sobre el dinero, la verdadera razón por la que te dejé». Alejandro palideció. «Isabel, no. Ella merece saberlo, Alejandro, especialmente ahora». Lucía miró entre ellos. «¿Saber qué?». Isabel respiró hondo. Alejandro palideció. «Isabel, no. Ella merece saberlo, Alejandro, especialmente ahora». Lucía miró entre ellos. «¿Saber qué?». Isabel respiró hondo. Sucedió. Alejandro lo inventó. El silencio se apoderó de la habitación. Lucía sintió que su mundo volvía a tambalearse. «Necesitaba una razón», dijo Alejandro en voz baja. «La empresa se iba a la quiebra. Había hecho algunas malas inversiones, intentando expandirme demasiado rápido. Isabel descubrió que había estado moviendo dinero, ocultando pérdidas a la junta directiva. Amenazó con denunciarme. Así que primero destruiste mi reputación», terminó Isabel. «Hiciste que todos creyeran que yo era la villana, y cuando la empresa se recuperó milagrosamente un año después, dejé que todos pensaran que te habías llevado la mitad de mi fortuna en el divorcio», dijo Alejandro, «cuando en realidad tú asumiste la culpa de mis errores». Lucía se levantó lentamente. «Así que todo, el matrimonio de venganza, usarme para herir a Isabel, se basó en una mentira». «Lucía, por favor, alguien dijo alguna vez la verdad en esta familia». Cogió su bolso, dirigiéndose a la puerta. «Necesito aire fresco». Caminó durante horas por el Parque del Retiro, Madrid, con la mente en blanco. Cada vez que creía entender el mundo en el que se había casado, emergía otra capa de engaño. Su teléfono no paraba de vibrar. Mensajes de Alejandro, de Isabel, incluso de Inés. Los ignoró todos. Al atardecer, se encontró en el lago, observando a las familias alimentar a los patos. Una niña de la edad de Emilia se reía mientras sus padres la columpiaban entre ellos.
Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Emilia. «Mami Lucía». La voz de la niña era pequeña y asustada. «¿Vienes a casa?» El corazón de Lucía se encogió. ¿Cuándo se había convertido en Mami Lucía? ¿Cuándo esta familia complicada y desordenada se había convertido en la suya? «Ricardo está siendo malo con Mami», continuó Emilia. «Y papi está muy triste. Por favor, ven a casa». De fondo podía oír a Isabel y Alejandro discutiendo. «No tenías derecho a decírselo. Se merece saber qué clase de hombre eres en realidad. Ah, como si tú fueras tan inocente en todo esto». «Emilia, cariño», dijo Lucía suavemente, «ponme en altavoz». Las voces que discutían se hicieron más fuertes. «Los dos, paren». La voz de Lucía cortó su pelea. «Estáis asustando a Emilia». Otra vez cayó el silencio. «Voy para casa», dijo, «y cuando llegue todos vamos a sentarnos y decir toda la verdad, hasta la parte más fea, porque estoy harta de mentiras y de secretos. Si vamos a ser una familia, todos nosotros, empezamos de nuevo, esta noche». Colgó y miró su reflejo en el lago. La mujer que la miraba no era la misma que se había enamorado de las bonitas mentiras de Alejandro hacía meses. Ahora era más fuerte, más sabia, y quizás, solo quizás, era exactamente lo que esta familia rota necesitaba para sanar. La conversación de esa noche lo cambió todo. Se sentaron en el salón de Alejandro hasta el amanecer, Emilia dormida arriba, mientras se desentrañaban años de mentiras. «La empresa tenía problemas», explicó Alejandro, con la voz ronca. «Nos habíamos expandido demasiado rápido. Habíamos asumido demasiados riesgos. Cuando el mercado se derrumbó, quedamos expuestos». Isabel se sentó rígida en el sofá, con el maquillaje corrido por las lágrimas. «Encontré los libros. Vi lo mal que estaba la situación. Si salía a la luz, todos perderían sus trabajos. No solo los ejecutivos, sino miles de trabajadores. Así que tú asumiste la culpa», dijo Lucía. «Dejaste que todos pensaran que habías tenido amantes, que habías roto el matrimonio». «Fue mi idea», admitió Isabel. «Mejor ser vista como una esposa infiel que ver cómo la empresa se desplomaba». El acuerdo de divorcio fue en realidad dinero para mantener a flote la empresa hasta que el mercado se recuperara. ¿Y Ricardo? Isabel rió amargamente. Se suponía que sería mi nuevo comienzo, rico, poderoso, todo lo que creía querer. No sabía que usaría a Emilia como arma. La cabeza de Lucía daba vueltas. ¿Pero por qué seguir mintiendo? ¿Por qué todo el plan de venganza conmigo? Alejandro no podía mirarla a los ojos, porque estaba enfadado, no con Isabel, conmigo mismo. Casi lo había perdido todo por mis propios errores. Cuando te conocí, eras tan genuina, tan diferente de nuestro mundo. Pensé que usarte heriría a Isabel, pero en realidad estaba intentando herirme a mí mismo, casándote con alguien que creías que estaba por debajo de ti. No. Él tomó su mano. Ella lo dejó, casándome con alguien mejor de lo que merezco. Un crujido de puerta arriba. Emilia estaba allí, en pijama, abrazando su conejo de peluche. ¿Siguen peleándose?, preguntó con una voz pequeña. Isabel abrió los brazos. No, cariño, solo estamos hablando, intentando arreglar las cosas. Emilia corrió hacia su madre, luego miró a Lucía. ¿Puedo tener dos mamás como Sara en la escuela? Los adultos intercambiaron miradas. En ese momento algo cambió. Ven aquí, cariño, dijo Lucía. Emilia se subió a su regazo. Las familias vienen en todas las formas y tamaños. Lo que importa es que nos queramos, incluso cuando cometemos errores. Isabel se limpió las lágrimas. Los abogados de Ricardo han llamado, está pidiendo la custodia completa. Sobre mi cadáver, gruñó Alejandro. No. La voz de Lucía era firme. No más peleas, no más planes. Hacemos esto bien. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Ricardo intentó pintar a Isabel como una madre inadecuada, desempolvando las viejas acusaciones de infidelidad. Pero esta vez estaban preparados. En el juicio, Isabel dijo la verdad, toda la verdad.
sobre el casi colapso de la empresa, sobre el sacrificio de su reputación para salvar miles de empleos, sobre la manipulación y el abuso de Ricardo. El juez estuvo particularmente interesado en la conducta ebria de Ricardo en la fiesta de Emilia. Cuando Lucía subió al estrado, habló de ver a Emilia prosperar bajo el nuevo régimen de custodia, sobre la importancia de tener a ambos padres y padres adicionales en su vida. Su señoría, dijo, no pedí ser parte de esta familia. De hecho, fui introducida en ella bajo falsos pretextos. Pero ahora que estoy aquí, estoy luchando por lo que es mejor para Emilia. Y lo mejor es que todos trabajemos juntos. El caso de Ricardo se derrumbó. El juez otorgó la custodia conjunta a Isabel y Alejandro, con amplios derechos de visita para Lucía. Ricardo se limitó a visitas supervisadas. Fuera del juzgado, los fotógrafos los rodearon. Por una vez, a nadie le importaba el escándalo o el drama. Las fotografías mostraban algo diferente. Emilia de la mano de sus dos madres, el brazo de Alejandro protegiéndolas a todas. Familia no convencional gana caso histórico de custodia, decían los titulares. Esa noche celebraron una pequeña fiesta en el apartamento de Alejandro y Lucía. Emilia se quedó dormida en el sofá entre sus padres, con una sonrisa pacífica en la cara. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Isabel suavemente. Lucía miró a su marido, luego a la mujer que había pasado de enemiga a aliada inesperada. Ahora construimos algo nuevo, algo real, juntos, añadió Alejandro apretándole la mano. Isabel asintió, tocando suavemente el cabello de Emilia. Juntos. Más tarde, después de que Isabel se llevara a Emilia a casa, Alejandro encontró a Lucía en su balcón. Sigo esperando a que te vayas, admitió. Después de todo lo que has sabido, de todo lo que hice, el hombre que se casó conmigo por venganza no es el hombre que veo ahora, dijo ella. La gente cambia, Alejandro. A veces incluso cambia para mejor. Él la abrazó inhalando su aroma familiar. Te amo. El amor de verdad. El tipo que me aterroriza porque sé que no lo merezco. Quizás es por eso que lo haces. Ella lo besó suavemente. Porque finalmente entiendes lo que significa el amor de verdad. Dentro, sus teléfonos vibraron con un mensaje de Isabel, una fotografía de Emilia, acurrucada en la cama, abrazando la fotografía de los cuatro en el juzgado. Esta era su familia ahora, desordenada, complicada, construida sobre mentiras, pero salvada por la verdad. Y de alguna manera, contra todo pronóstico, funcionaba. 6 meses después de la batalla por la custodia, sus vidas habían caído, en un ritmo cómodo. Entonces Ricardo apareció en la oficina de Alejandro con un sobre. «¿Creéis que habéis ganado?», dijo, dejando caer el sobre en el escritorio de Alejandro. «Pero he estado investigando». Dentro había fotografías, antiguas, de antes del primer matrimonio de Alejandro. Lo mostraban con Javier Ruiz, el actual jefe de Lucía. «Interesante coincidencia», sonrió Ricardo. «Tu nueva esposa resulta trabajar para tu antiguo compañero de universidad. El mismo compañero que te ayudó a ocultar dinero durante el colapso de la empresa». La sangre se heló en las venas de Alejandro. «Sal de aquí». Me pregunto qué pensaría la CNMV sobre todo esto. O mejor aún, ¿qué pensaría Lucía cuando se entere de que su trabajo soñado no fue exactamente ganado? Después de que Ricardo se fuera, Alejandro llamó a Javier en estado de pánico. «Lo sabe», dijo Alejandro. «De todo». «Imposible. Esos registros fueron destruidos. No todos, aparentemente. Tiene fotografías nuestras de la universidad», Javier maldijo. «¿Qué quiere?» «Lo que todos quieren, dinero, poder, venganza. No podemos dejar que lo revele. Lucía nunca te perdonaría». Pero ya era demasiado tarde. Ricardo ya había enviado copias a todos los principales periódicos de Madrid. Lucía estaba trabajando hasta tarde cuando se publicó la noticia. Su teléfono explotó con notificaciones. Allí, en blanco y negro, estaba la verdad. Su trabajo, su éxito, todo orquestado por Alejandro. Ella irrumpió en su oficina, tirando el periódico sobre su escritorio. «Dime que esto no es cierto». Alejandro parecía derrotado. «¿Puedo explicarlo?» «¿Explicar qué?»,
¿Cómo has organizado toda mi carrera? ¿Cómo cada éxito que creía haber ganado era solo otra manipulación? Solo le pedí a Javier que te diera una oportunidad. Todo lo demás fue obra tuya. ¿Hubo algo real en mi vida o fue todo parte de tu gran plan? Antes de que pudiera responder, Isabel entró en escena. ¿Habéis visto las noticias? Ricardo está hablando con la CNMV. Está amenazando con exponerlo. Todo, no solo el fraude de la empresa, sino cómo lo encubrimos. Lucía rió amargamente. Más mentiras. ¿Por qué no me sorprende? Lucía, por favor, rogó Alejandro. Estaba intentando protegerte. ¿Protegerme? ¿Controlando todos los aspectos de mi vida? Ella se giró para irse, pero Isabel la agarró del brazo. Espera, hay más. Ricardo, se está llevando a Emilia a Londres, esta noche. El mundo se detuvo. ¿Qué? Consiguió una orden de emergencia de un juez diferente. Afirmó que todos éramos padres inadecuados, involucrados en fraude financiero. Alejandro ya estaba hablando por teléfono con sus abogados. Lucía estaba paralizada, su traición personal olvidada. ¿Cuándo es su vuelo?, preguntó. 2 horas. Aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid, Barajas. Lucía cogió sus llaves. Llama a la seguridad del aeropuerto. Nos vemos allí. Corrió por el tráfico de Madrid, las luces borrosas a través de sus lágrimas. La voz de Emilia resonaba en su cabeza. Mami Lucía, no dejes que se la lleve. En el aeropuerto los vio. Ricardo arrastrando a una Emilia que lloraba hacia seguridad. «Déjala ir», gritó Lucía. Las cabezas se giraron. La seguridad se acercó. «Esto no te incumbe», se burló Ricardo. «No eres su verdadera madre». Emilia se liberó corriendo hacia Lucía. «No dejes que se me lleve. Dice que nunca más volveré a ver a mami ni a papi». La policía del aeropuerto los rodeó. Isabel y Alejandro llegaron con sus abogados y la orden de custodia original. Ricardo fue arrestado por intento de secuestro. Mientras lo llevaban, gritó: «Todos vais a caer, la CNMV os destruirá». Horas después, se sentaron en el salón de Alejandro. Emilia estaba dormida arriba, exhausta por la terrible experiencia. «Tenemos que decirle la verdad», dijo Isabel en voz baja. «De todo», estuvo de acuerdo Lucía. «No más mentiras». Alejandro tomó su mano. «Lo siento, por Javier, por el trabajo. Solo vi lo talentosa que eras, cuánto potencial tenías. Quería darte la oportunidad que merecías. Esa no era tu decisión, lo sé. Al igual que no fue nuestra decisión dejar que Isabel asumiera la culpa de los problemas de la empresa. Todos hemos estado jugando a ser Dios con las vidas de los demás». Isabel se levantó. «Entonces quizás es hora de que paremos, todos nosotros». A la mañana siguiente, convocaron una rueda de prensa. Juntos contaron toda la verdad, sobre el casi colapso de la empresa, sobre el sacrificio de Isabel, sobre las manipulaciones de Alejandro. Lucía vio a su marido confesar sus pecados al mundo, vio las lágrimas en los ojos de Isabel mientras recuperaba su reputación. El escándalo sería enorme. La investigación de la CNMV era inevitable. Pero cuando Emilia apretó su mano, Lucía se dio cuenta de algo. A veces hay que derribarlo todo para construir algo más fuerte. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Emilia. Lucía miró a su familia. Su familia desastrosa, construida sobre mentiras pero unida en la verdad. Ahora empezamos de nuevo, de la manera correcta. La investigación de la CNMV golpeó con fuerza. Alejandro dimitió como CEO y las acciones de la empresa se desplomaron. Los reporteros acamparon fuera de su edificio día y noche, esperando sorprender a la familia en otro escándalo. Javier fue arrestado por su papel en el encubrimiento financiero. Lucía renunció a su trabajo, incapaz de enfrentarse a sus compañeros de trabajo después de conocer la verdad sobre su puesto. «Lo he perdido todo de nuevo», dijo Alejandro una noche, mirando por la ventana de su dormitorio. «No todo», respondió Lucía pensando en Emilia dormida en el pasillo. Isabel se mudó temporalmente a la casa de huéspedes, queriendo mantener la rutina de Emilia lo más normal posible durante la crisis. «Todo», respondió Lucía, pensando en Emilia dormida en el pasillo.
Isabel se mudó temporalmente a la casa de huéspedes, queriendo mantener la rutina de Emilia lo más normal posible durante la crisis. La familia Suárez, la más escandalosa de Madrid, por una vez no se preocupó por la opinión pública. El gran avance llegó de una fuente inesperada. Ana, antigua compañera de trabajo de Lucía, le envió un pendrive encontrado en la antigua oficina de Javier. «Necesitas ver esto», decía la nota. Los archivos revelaban que Ricardo había estado malversando dinero de su propia empresa durante años. Su persecución de Isabel, el matrimonio, la batalla por la custodia, todo era parte de un plan para acceder a la fortuna Suárez. Necesitaba que mi reputación quedara destruida, se dio cuenta Isabel, revisando los documentos. Para que nadie me creyera si descubría lo que estaba haciendo. Llevaron las pruebas a la CNMV. Ricardo fue arrestado intentando huir del país con millones de fondos robados. Pero la victoria se sintió vacía. Alejandro todavía enfrentaba cargos por el fraude financiero original. La empresa estaba hecha un desastre. La carrera de Lucía estaba manchada por asociación. Una mañana encontró a Isabel en la cocina, llorando sobre una taza de café. «Debería haber dicho la verdad hace años», dijo Isabel. «Sobre la empresa, sobre Ricardo. Quizás entonces nada de esto habría pasado». «Todos deberíamos haber dicho la verdad», respondió Lucía. «Pero no podemos cambiar el pasado». Emilia bajó las escaleras luciendo pequeña con su uniforme escolar. «¿Se van a llevar a papá como se llevaron a Ricardo?» Las dos mujeres intercambiaron miradas. ¿Cómo se le explica un delito de cuello blanco a una niña de 7 años? «Ven aquí». «Cariño», dijo Lucía abrazando a Emilia. «¿Recuerdas cuando rompiste el jarrón favorito de mamá e intentaste esconderlo?» Emilia asintió. «¿Y recuerdas cuánto mejor estuvieron las cosas después de que dijiste la verdad, aunque te metieran en problemas?» «¿Eso es lo que hizo papá? ¿Decir la verdad aunque se meta en problemas?» «Sí, mi amor», dijo Isabel suavemente. «A veces los adultos también cometen errores, grandes errores, pero decir la verdad siempre es valiente». Esa tarde, Alejandro se reunió con los fiscales federales, ofreció una confesión completa, acordó devolver hasta el último céntimo y proporcionó pruebas contra otros implicados en el fraude. A cambio, cumpliría solo 1 año de prisión. La noche antes de tener que presentarse en el centro penitenciario de mínima seguridad, tuvieron una cena familiar. Emilia insistió en preparar los espaguetis favoritos de su padre, aunque la mayoría terminó en el suelo. «Promete que escribirás todos los días», exigió. «2 veces al día», le aseguró Alejandro. «Y puedes venir a visitarme los fines de semana». Después de que Emilia se fue a la cama, los adultos se sentaron en un pesado silencio. «Cuidaré de ellas», prometió. Isabel Alejandro asintió incapaz de hablar. Lucía le tomó la mano. «1 año», dijo. «Podemos sobrevivir 1 año». «¿Por qué sigues aquí?», preguntó él de repente. «Después de todo lo que hice, todas las mentiras, porque el hombre que va a prisión mañana no es el mismo hombre que se casó conmigo por venganza. Ese hombre nunca se habría confesado, nunca habría antepuesto a su familia, a su orgullo». Isabel le tocó el brazo. «Mantendremos la empresa en funcionamiento. La junta directiva acordó permitirme asumir el cargo de CEO interina. Y a mí me han ofrecido un puesto docente en la Universidad Autónoma de Madrid», añadió Lucía. «Enseñando ética, si puedes». «Creerlo». Alejandro rió entre lágrimas. Dios tiene sentido del humor. A la mañana siguiente todos lo llevaron a la prisión. Emilia se aferró a él, negándose a soltarlo, hasta que los guardias insistieron suavemente. «Cuida de nuestras niñas», les dijo a Lucía e Isabel. Mientras lo veían alejarse, con Emilia entre ellas tomando ambas manos, Lucía se dio cuenta de algo extraordinario. La familia que había comenzado con mentiras y venganza se había convertido en algo verdadero y precioso. Tenían un año difícil por delante, pero lo afrontarían juntos, unidos no por la sangre ni por los certificados de matrimonio, sino por elección, amor y una verdad duramente ganada. Esa noche, Emilia insistió en dormir en el dormitorio principal. Mientras Lucía abrazaba a su hijastra, Isabel se acurrucó en el otro lado, pensó en el extraño camino que los había llevado hasta allí. «¿Mami Lucía?», susurró Emilia en la oscuridad. «Sí, cariño».
¿Seguimos siendo una familia, incluso con papá ausente? Más que nunca, respondió Isabel, porque ahora somos una familia construida sobre la verdad. Fuera, las luces de la ciudad brillaban como estrellas, prometiendo que incluso las noches más oscuras finalmente terminarían. Un año. Podrían sobrevivir un año, y quizás, solo quizás, saldrían más fuertes por haber enfrentado sus demonios juntos. 10 meses después de la condena de Alejandro, Isabel recibió la llamada que cambiaría todo de nuevo. Ricardo había muerto en prisión, un ataque al corazón. Lucía encontró a Isabel sentada en el jardín agarrando el teléfono. «¿Qué pasa? Dejó una confesión», dijo Isabel con entumecimiento. «Sobre todo, cosas que ni siquiera sabíamos». La confesión reveló que Ricardo había orquestado el colapso total de la empresa de Alejandro años atrás. Había manipulado el mercado, sembrado información falsa, todo para obligar a Alejandro a tomar medidas desesperadas. Quería venganza. Leyó Isabel en los documentos que le enviaron sus abogados. Porque hace 20 años, el padre de Alejandro lo eligió a él para dirigir la empresa en lugar de a él. Todos esos años de mentiras, dolor y confianza rota, derivados del orgullo herido de un hombre. Emilia estaba en la escuela cuando se conoció la noticia. Los titulares gritaban: «La confesión en el lecho de muerte del financiero condenado exonera a la familia Suárez». Lucía e Isabel corrieron a la prisión con las pruebas. Los fiscales acordaron revisar el caso de Alejandro inmediatamente. 2 semanas después salió libre. Los medios se congregaron fuera de las puertas de la prisión, pero solo tenían ojos el uno para el otro. Emilia corrió a sus brazos, luego abrazó a Lucía e Isabel. «Mis niñas», susurró. «Todas mis niñas». En casa, se enfrentaron a las consecuencias. Las acciones de la empresa se dispararon con la noticia de la exoneración de Alejandro. La reputación de Isabel se restauró. Incluso la carrera de Lucía dio un giro inesperado. Sus clases de ética en la Universidad Autónoma de Madrid se habían convertido en las más populares de la escuela de negocios. Pero el mayor cambio fue en su familia. «Quiero adoptar a Emilia», dijo Lucía una noche. «Legalmente, si ambas están de acuerdo». Isabel y Alejandro intercambiaron miradas. «Yo estaba pensando lo mismo», admitió Isabel. «Necesita a sus 2 madres, oficialmente». La ceremonia de adopción fue pequeña, solo familiares y amigos cercanos. Emilia llevaba un vestido de princesa y no podía dejar de sonreír. «Ahora todos saben lo que yo sabía desde el principio», declaró, «que tengo la mejor familia del mundo». Esa noche, después de que Emilia se durmiera, los 3 adultos se sentaron en el jardín. «¿Recuerdas cuando te casaste conmigo por venganza?», le preguntó. Lucía a Alejandro, él hizo una mueca. «No fue mi mejor momento. Creo que el universo tenía otros planes», reflexionó Isabel. «Todos nuestros esquemas y mentiras llevaron a algo verdadero». Alejandro tomó la mano de Lucía. «No te merecía entonces. Todavía no estoy seguro de merecerte ahora. Quizás ese no sea el punto», dijo Lucía suavemente. «Quizás el amor no se trata de merecer, se trata de elegir, y yo elijo esto, todo esto». Isabel levantó su copa de vino. «Por las elecciones y las segundas oportunidades». «Y la verdad», añadió. «Alejandro, y la familia», dijo la voz de Emilia desde la puerta. Estaba allí en pijama sonriendo. «La mejor y más complicada familia del mundo». Se rieron y le hicieron un hueco en el sofá del patio. Sobre ellos, las estrellas brillaban en el cielo madrileño. Las mismas estrellas que habían sido testigos de sus planes y mentiras, ahora vigilaban su sanación y su verdad. Lucía miró a su esposo, que había pasado de ser un hombre vengativo a alguien digno de amor. A Isabel, una vez su enemiga percibida, ahora su amiga más cercana y copadre. A Emilia, la niña que los había unido a todos. Este no era el cuento de hadas que había imaginado cuando Alejandro le propuso matrimonio en ese restaurante hace tanto tiempo. Era mejor, era real. «Cuéntame la historia otra vez», bostezó Emilia, acurrucándose entre sus padres. «Sobre cómo nuestra familia se hizo realidad». Lucía sonrió. «Bueno, había una vez»,
Un hombre que se casó con una mujer por todas las razones equivocadas, pero se convirtió en todas las razones correctas, terminó Emilia con sueño. Sí, dijo Alejandro, encontrándose con la mirada de Lucía por encima de la cabeza de su hija. Eso es exactamente lo que pasó. En la suave luz del jardín, rodeados por la familia que habían construido a partir de piezas rotas, finalmente lo entendieron. A veces las mejores historias de amor no comienzan con amor. A veces comienzan con errores, con planes, con venganza. Pero si eres lo suficientemente valiente como para enfrentarte a la verdad, para luchar por lo que importa, para elegir el amor sobre el orgullo, ahí es cuando comienza el verdadero cuento de hadas. Un año después de la liberación de Alejandro, la Fundación Álvarez Suárez organizó su primera gala benéfica. La misión de la fundación era sencilla: apoyar a las familias destrozadas por delitos de cuello blanco. Lucía se puso de pie en el podio mirando a la multitud. Había llegado muy lejos de la mujer insegura con la que Alejandro se había casado por venganza. Nuestra historia no es única, comenzó. Todos los días, las familias son destruidas por la avaricia, las mentiras y la venganza. Pero esta noche, estamos aquí para demostrar que la curación es posible. Isabel se sentó en la primera fila, sosteniendo la mano de Emilia. A los 10 años, Emilia se había convertido en una joven segura que entendía más que la mayoría de los niños de su edad. Alejandro observaba a su esposa hablar con orgullo en sus ojos. La empresa prosperaba bajo su liderazgo compartido. Él como CEO, Isabel como CFO y Lucía dirigiendo sus iniciativas benéficas. Cuando mi esposo se casó conmigo, continuó Lucía, fue parte de un plan de venganza, una forma de herir a su exesposa. Pero la vida tenía otros planes. La audiencia rió con conocimiento. Su historia se había vuelto legendaria en la sociedad madrileña. Esta noche anunciamos nuestra primera iniciativa, la beca de segunda oportunidad, para niños cuyos padres están encarcelados por delitos financieros, dándoles la oportunidad de educarse y sanar. El aplauso fue estruendoso. Emilia irradiaba felicidad mientras se unía a sus padres, los tres, en el escenario. Más tarde esa noche, en casa, Emilia hizo una petición. ¿Podemos tener un hermanito o una hermanita? Los adultos casi se ahogan con su café. Cariño, comenzó Isabel, pero Emilia no había terminado. Quiero decir, ya tenemos 2 madres y un padre. ¿Por qué no añadir más? Lucía y Alejandro intercambiaron miradas. Todavía no se lo habían contado a nadie, pero en realidad, dijo Lucía suavemente tocándose el vientre. Tenemos algunas noticias. Isabel gritó de alegría. Emilia saltó arriba y abajo. ¿Cuándo?, preguntaron ambas. En enero, dijo Alejandro abrazando a Lucía. Un bebé de año nuevo. Isabel los abrazó a ambos. Yo me apunto a ser madrina. Mientras celebraban, Lucía vio su reflejo en la ventana. Vio a una mujer fuerte que había convertido el dolor en propósito. Una mujer que había aprendido que el amor verdadero no se trata de venganza, poder o estatus social. El anuncio del embarazo llegó a los titulares. El heredero Suárez espera, la familia más inconvencional de España crece. Pero ya no les importaban los titulares. Tenían algo mejor: verdad, confianza y una historia de amor que había comenzado con venganza, pero que había terminado con redención. 9 meses después, dieron la bienvenida a 2 mellizos, un niño y una niña. Emilia orgullosamente ayudó a nombrarlos, Esperanza y Verdad Suárez, porque eso es en lo que se basa nuestra familia ahora, dijo sabiamente. Las enfermeras estaban confundidas por la dinámica familiar, 2 madres sobrevolando a los bebés, mientras el padre filmaba todo. Pero los Suárez estaban acostumbrados a las miradas confundidas para entonces. 5 años después, Lucía se sentó en su jardín, viendo a Emilia ayudar a los mellizos con sus tareas. Isabel estaba preparando la cena en la cocina, y Alejandro le estaba enseñando a Esperanza a montar en bicicleta. «Mami Lucía», gritó. «¿Verdad? Cuéntanos la historia otra vez». «¿Cuál cariño?» «La de cómo tú y papá se enamoraron». «La verdadera, no la falsa». Lucía sonrió abrazando a sus hijos.
Captó la mirada de Alejandro al otro lado del jardín. Vio a Isabel mirando desde la ventana de la cocina. Bueno, comenzó. Había una vez un hombre que pensó que la venganza era más importante que el amor. Pero estaba equivocado, corearon los mellizos. Sí, estaba equivocado, porque a veces las mejores historias de amor comienzan de las maneras más extrañas. A veces tienes que perderte antes de poder ser encontrado. Emilia se unió a ellos, sabiendo la historia de memoria. Y a veces consigues más familia de la que jamás soñaste. Alejandro e Isabel vinieron a unirse a ellos en el jardín, su familia, poco convencional completa. ¿Y todos vivieron felices para siempre?, preguntó Esperanza. Lucía miró a su esposo, que había aprendido a amar de verdad. A Isabel, que se había convertido en su hermana en todo menos en sangre. A sus hijos, que solo conocían el amor, no las etiquetas. No, dijo suavemente. Vivieron verazmente para siempre, y eso es incluso mejor que felices. El sol madrileño se ponía detrás de ellos, pintando el cielo con colores de promesa. Su historia se había convertido en un cuento de hadas moderno, no sobre príncipes perfectos o princesas impecables, sino sobre personas reales que aprendieron que el amor es más poderoso que la venganza. Y en algún lugar, en el corazón de la ciudad, una nueva historia estaba comenzando. Pero esa es otra historia para otra ocasión.